¿Está listo? Estoy hablando acerca del poder de hablar en lenguas. Hablar del Espíritu Santo se ha convertido en un tema, tal vez no podría decir prohibido dentro de la iglesia, pero sí un tema no muy predicado. Pero quiero que veamos dos versículos. En la mañana se los prometí y nomás vi uno. Quiero que veamos dos versículos porque urge. Esta semana el Espíritu me habló, me dio varias instrucciones, varias indicaciones. Y una de ellas fue: predica fe. Me dijo: vas a regresar predicando fe. La gente tiene miedo. Necesitas predicar fe. Si tú recuerdas, Jairo, alguien dígame dónde vive Jairo. Jairo fue con Jesús, fue con el maestro. Le dijo: maestro, mi hija está muy enferma en la casa, necesito que vayas y ores por ella. Y Jesús respetaba jerarquías, respetaba mantos, y fue por el rango que tenía Jairo. Era un principal de la sinagoga. Y dice: ok, yo voy a ir a tu casa, voy a ir a visitar a tu hija. ¿Ya lo encontraron en el GPS? Marcos 5, 21 al 24. Y cuando Jesús va, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Jairo trae una urgencia, su hija está enferma. Y cuando van camino allá, se le atraviesa otro milagro a Jesús. Alguien le arrebata un milagro a Jesús, porque se le atraviesa la mujer con el flujo de sangre. Y Jesús hace un alto, y yo imagino que Jairo está todo nervioso ahí: Señor, mi hija se está muriendo en la casa, y tú estás platicando con la muchacha, pues ya sanó, hombre, ya vámonos. Pero Jesús dice: oh, alguien me tocó. Dice: todos te empujan. Y dices que alguien te tocó, pues dice: es que yo sentí que poder salió de mí, yo sentí que algo hubo. Y la mujer le empieza a decir: mira, le da su testimonio: soy yo, lo que pasa es que tengo 12 años con flujo de sangre, y ya fui con brujos, chamanes, hechiceros, curanderos, hasta parteras y todo, y nadie ha podido hacer nada, nadie me pudo sanar. Y dice: pero yo dije, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Eso es bien poderoso. La fe le pone fecha a tu milagro. Mira, hay gente que ha venido aquí por un milagro y ya no lo volvemos a ver. Se lleva su milagro. ¿Sabes por qué? Porque le puso fecha al milagro. Dijo: el domingo voy a ir. Dicen que ahí hay milagros. Dicen que ahí el Espíritu Santo se mueve. Voy a ir, y cuando oren por mí, Dios me va a sanar. ¿Y sabes qué pasa? Vienen, oramos por ellos y Dios los sana. Porque la fe le pone fecha a tu milagro. Esta mujer dijo: cuando toque el manto, algo va a salir de él y me va a sanar a mí. Entonces, ella agendó su milagro para tal día, tal hora, en tal momento. ¿Ok? La fe no es ambigua, la fe es precisa, la fe es exacta. El asunto es que mientras está pasando esto, regresamos a la historia con Jairo, y dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Tú te imaginas? Él está yendo por Jesús y al fin lo encuentra, hace una cita con él y él accede a ir. Toda la multitud que había ahí, y solo él accede a ir a su casa. Yo creo que no era la única invitación que él tenía, constantemente lo invitaban, pero él accede a ir a la casa de Jairo. Pero la otra se atraviesa y llegan con Jairo y le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. ¿Tú te imaginas el cambio en el rostro de Jairo? Pasó de ser una situación difícil a ser una situación imposible en un momento. Yo imagino que Jairo en su mente estaba haciendo cuentas. Digo, si no se hubiera detenido, hubiéramos llegado a la casa y mi hija no hubiera muerto. Yo imagino que su semblante se cayó. Yo imagino que algo pasó en la vida de Jairo, porque el siguiente verso es poderoso. El verso 36
Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Diga conmigo, solamente. Diga conmigo, cree solamente. Esto es poderoso, porque la mayoría de las personas temen y creen. No, pastor, yo sí creo en Dios, pero tengo miedo. No se puede. No pueden cohabitar en el mismo, en el mismo cerebro, en la misma mente, el miedo y la fe. No cohabitan, no se llevan bien, son opuestos, son enemigos, son totalmente contrarios. Si tienes miedo, no tienes fe. Si tienes fe, no tienes miedo. Punto. Entonces Jesús le suelta una bomba a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. No mezcles, ese solamente es clave. Lo que le está diciendo es: no mezcles tu fe con miedo. El Espíritu me habló mientras estaba la situación de la pandemia, porque comenzaron a criticarme y decir que éramos, que hasta dónde era fe y hasta dónde era imprudencia. ¿Sí sabe que la fe se parece a la imprudencia? ¿Sí sabe o no sabe? La fe se parece mucho a la imprudencia. Hay una línea delgada que la separa. Una instrucción de Dios. Si Dios no te ha hablado, no seas imprudente. Con pandemia o sin pandemia, no te muevas si Dios no te habló. Pero si Dios te habló, entonces es fe. ¿Ok? Entonces, el Espíritu me habló y me dijo, porque yo le estaba preguntando al respecto, ¿hasta dónde es fe y hasta dónde es imprudencia? Y el Espíritu me contestó de una manera muy amable y muy sarcástica. Me dijo el Espíritu: ¿hasta dónde es miedo y hasta dónde es prudencia? Sí, tiene razón. Puede ser que parezcas imprudente, pero si Dios te habló, entonces es fe. Se parece a la imprudencia, pero es fe porque Dios te habló. ¿Ok? ¿Y hasta dónde eres prudente y hasta dónde tienes miedo? Porque la prudencia y el miedo también se parecen. Son amigos, se llevan muy bien. Yo no quiero atentar en contra de nada ni de nadie. Lo único que yo le estoy tratando de decir es: no temas, cree solamente. No estoy diciendo que no tomes precauciones, no estoy diciendo que no te cuides, no, para nada. Toma todas las precauciones que tú quieras, cuídate todo lo que tú debas cuidarte, eso no tengo ningún problema con eso, pero no tengas miedo. Cuídate y ten precauciones sabiendo que tu seguridad proviene de Dios, no de un artículo que pórtese contigo. Cuídate, dile a la persona que está a tu lado: cuídate, hermano, pero no tengas miedo. Dile: se parecen. Lo que Jesús le está diciendo a Jairo es poderoso. Dice: no temas, cree. No tengas miedo, solo cree. Entonces el Espíritu me dijo: tienes que llegar allá. Tuve una racha de todo el mes de julio, hice 6 viajes y una semana de agosto. Me falta uno, el jueves voy a Saltillo, vamos a Saltillo, pero yo ya quería estar en casa, compartir en las 2 reuniones. Yo amo estar aquí, yo amo predicar aquí. Me gusta mucho y disfruto mucho cuando voy y comparto en otros lugares, pero no hay como, diría mi madre, no hay como el lindito, o como dice el lindito, no hay como la casa de uno. Puedes estar en el mejor hotel, enclimado y todo, pero tú quieres estar predicando en tu casa, hablándole a los tuyos, y eso yo lo disfruto por sobre todas las cosas. Y el Espíritu me dijo: quiero que regreses y hagas lo que sabes hacer. Imparte fe, habla fe,
sé un portador de fe. En la mañana yo les decía, la mujer viuda, la de Sarepta, cuando llega el profeta le dice, mira, haz como dijiste. Ella le dijo, tu sierva nada tiene, solo un poco de harina, un poco de aceite, voy a preparar una torta para mí, otra para mi hijo, y luego me voy a tirar a morir. Y él le dijo, está bien. No se conmovió con la situación de la mujer, ¿ok? No le sobó la espalda, le dijo, sí, te entiendo, son tiempos difíciles los que estás viviendo. No, le dijo, está bien, haz como dijiste, pero dame a mí primero, pero la mía la pones entre las brasas. Sí, yo siempre que leo eso me acuerdo, hace muchos años estuvimos en Tabasco, ¿te acuerdas, Josué? Y que nos dieron a comer un peje lagarto, Leo. Yo no sabía ni qué era eso. Digo, pastor, usted quiere un peje lagartito. Un peje lagartito con tortilla y yuca. Y dije, pues me dijeron que no dijera que no a nada porque luego se ofendían. Entonces, écheme para acá el peje lagarto, ¿verdad? Lo envolvieron en aluminio y lo metieron en las brasas, ¿verdad, José? Madre mía, qué cosa. Qué cosa, qué cosa. Cuando lo abrieron yo vi, le dicen peje lagarto porque parece un cocodrilo pequeño, un lagarto. Pero sabe, espectacular. Entonces siempre que leo los gustos del profeta Elías, que dijo, mira, está bien, nomás el mío no lo pongas encima, ponlo entre las brasas, porque me gusta así que se queme, que truene la tortilla. Ya se les antojó, ¿verdad? Yo me acuerdo de ese peje lagarto, cómo lo sacaron, el peje lagartito, y una tortilla de yuca, y pues, no, cállate la boca. Claro, estaban como a 55 grados, ¿verdad? Pero hace un calor espantoso en Tabasco, pero todavía lo pidió con la receta secreta. Dijo, lo pones entre las brasas y luego me lo traes. No se conmovió con la necesidad, sino le dijo, tienes que sembrar una semilla para que se te abra un futuro. Una semilla siempre abre futuros. Tú no puedes ir a un futuro mejor sin sembrar una semilla. ¿Ok? Entonces, cuando la mujer accede, dice, está bien, lo voy a hacer, es porque el profeta hizo algo. Alerta acá. Esto es poderoso. Esto es fe. En esto radica la fe. En esto descansa la fe. La fe no es algo ilusorio, no es algo divagante, la fe es algo certero. Le dice el profeta, haz como dijiste, pero dame a mí primero una pequeña torta que metes entre las brasas. Dice, porque así ha dicho el Señor. Esa declaración es poderosa del profeta. Estamos en, ¿qué era? Primera de Reyes 17, ¿verdad? Dice, porque así ha dicho el Señor. El profeta tiene una palabra en su boca. Ninguno de los dos, él no tenía dinero. No, en ninguno de los dos tienen que caerse muertos. Ni la viuda, ni el profeta. El profeta estaba huyendo de Jezabel. No tenía casa, no tenía carro, no tenía nada, no tenía dónde llegar. La mujer estaba a punto de morir. La diferencia entre el profeta y la mujer es que el profeta tenía una palabra. Dice, porque así ha dicho el Señor. Ni la harina ni el aceite va a escasear en tu casa hasta que Dios haga llover otra vez sobre la tierra. Cuando el profeta da la palabra, luz sale de él, y en la luz del profeta se alumbra la mujer y ve algo que no estaba viendo. Ella, su necesidad lo tenía cegada, su miedo la tenía cegada, su depresión la tenía cegada, no podía ver más allá, pero en su luz vio la luz. Cuando el profeta suelta la palabra, alumbra toda aquella oscuridad, y la mujer dice, puedo ver algo más allá de mi necesidad, puedo ver algo más allá de mi miedo, puedo ver algo más allá de mi enfermedad, de mi inseguridad. Por eso el libro de los Salmos dice, en su luz veremos la luz. Y en la mañana ponía el ejemplo, cuando tú tienes una palabra de fe en ti, una palabra de Dios en ti, entonces tú la hablas y otros van a decir, wow, en su luz estoy viendo mi luz. No eres alguien portador de malas noticias, no eres alguien portador de oscuridad, sino eres alguien que porta luz. Y cuando tú hablas esa verdad, cuando tú hablas esa rema que Dios te habló,
Yo les he platicado a principios de la pandemia, el año pasado, yo estaba nervioso, estaba pensando, no nervioso, sino estaba pensando, Dios, ¿cómo vas a hacer para suplir todo? Porque nos vinieron a decir que cerráramos la iglesia. Y el Espíritu me habló y me dijo, ve a Bodega Aurrerá y compra una despensa para una familia de la iglesia. Yo se los he platicado esto. Cuando yo pagué la despensa, antes de salir del Bodega Aurrerá, me llega un depósito de la cantidad que yo había pagado por esa despensa. Exactamente lo mismo que yo había pagado allá, el Espíritu me lo regresa. Y cuando yo veo eso, yo estoy pensando, ¿cómo le vas a hacer Dios para suplir en estos días? Y el Espíritu me habló, me dijo, el reino no está en pandemia. El reino no está en crisis. Las mismas cosas, los mismos principios, los mismos fundamentos que te han traído hasta aquí te van a sustentar en la época de crisis, en la época de recesión, en la época de pandemia. Nada cambia en el reino. ¿Ok? Siembras, cosechas. El asunto es, cuando lo haces en obediencia y en una temporada difícil para otros comienzan a ver luz en tu luz y comienzan a prosperar porque Dios te dio una palabra a ti. Y yo lo comencé a compartir con la iglesia y la iglesia comenzó a hacer lo mismo. Y 2020 fue el año que más finanzas entraron al ministerio. Fue el año que más creció la iglesia. Cerca de 200 personas se agregaron a la carpa en el 2020. Compramos equipos de oficina, compramos la cafetería, compramos el equipo para los salones de niños. Hicimos muchas cosas que ningún otro año habíamos podido hacer. 2020 ha sido el mejor año para la iglesia, pero amenaza 2021 con ser todavía mejor que el 2020. Vamos mejor que el año pasado. Dios nos dio los 625,000 pesos que necesitábamos para el enganche del terreno en el 2020 y parte del 2021. Recuerdo mucho, estaba a punto de subirme a predicar y se acerca alguien y me dijo, era un domingo por la noche, y me dijo, ¿ya te diste cuenta? Y me dijo, tal pastor, me habló de 3 iglesias en la ciudad, 3 iglesias grandes que me dijeron, anunciaron que van a cerrar. Porque no pudieron superar la pandemia, colapsaron económicamente, pagaban rentas en sus edificios y ya no pudieron pagar a los obreros, ya no pudieron pagar la renta del lugar, ya no pudieron sostener y se van a dedicar solo a transmitir por internet. Cuando yo recibo esa noticia, a mí me cae en peso, porque yo estaba a punto de subir a decirle a la iglesia, el Espíritu me habló que es tiempo de construir un auditorio. ¿Cómo le digo a la iglesia que es tiempo de construir un auditorio cuando hay iglesias que están colapsando financieramente y están cerrando? Yo me quedé ahí y le dije, Espíritu, yo necesito que esta palabra sea tuya. Yo necesito que tú respaldes esta palabra. Y el Espíritu guardó silencio porque Él me había dicho que era tiempo de construir una casa. Y en esos meses el Espíritu respaldó. Estamos ahora ya reuniendo para la barda perimetral. Nada más que antes eran 300 metros lineales de barda, ahora son 400 metros porque es una hectárea, ¿verdad? No se va al doble, solo son 100 metros más. O sea, solo crece 50 y 50 de cada lado. Son 100%. ¿Estoy bien, verdad, ingeniero? Sí. Porque se me quedó viendo así como que poco así. Entonces, si funcionó en el 2020, funciona en el 2021 y funciona en el 2022 y funciona porque el reino no está en recesión. No te metas a la recesión del mundo, métete a la prosperidad del reino. Sigue diezmando, sigue sembrando, sigue haciendo negocios, no te detengas. No te detengas. Sí, mira, en la mañana les di una instrucción, les dije, ya no oigan noticias. Si usted me respeta como pastor, no oiga noticias. No hay nada bueno que le puedan dar en las noticias. El evangelio significa buenas nuevas. Usted prende la televisión para escuchar malas noticias y dicen, es que es por el clima, pastor. Abra el Google, le oprime ahí y ahí arriba aparecen los grados a los que estamos. Ahora, ¿quiere que le diga? Va a ser mucho calor y uno de estos días va a llover. En la página de casa la vas a poner. ¿Ok? De tanto calor llueve. Entonces frío no va a ser, así es que ¿para qué ve el clima?
quiere ver los índices de avance y de contagios y de todo eso, vaya a la Biblia mejor. ¿Quiere saber el futuro? Vea la Biblia. Es tiempo de fortalecer la fe. Yo te digo algo, las iglesias que prediquen fe van a ser luz a la sociedad. Ya no necesitamos gente que dé malas noticias, necesitamos gente que propague fe. Que propague fe. Así como se levanta una ola de enfermedad, tenemos que levantar una ola de sanidad, una ola de fe, una ola de bendición. Gente, yo les decía en la mañana, ten cuidado porque la duda tiene voz, la duda tiene un lenguaje, la duda habla, la fe también. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la fe. No te permitas hablar cosas que vayan en contra de lo que crees. No, pastor, es que usted está mal porque la cosa está difícil. ¿Y qué? Si hablas, ¿se va a componer? Si yo digo aquí que la cosa está difícil, ¿se va a componer en algo? ¿Y a poco si no lo dice se va a componer? Pues mira, tenemos gente aquí que en pandemia puso negocios, multiplicó sus finanzas, compró casas, compró carros, ¿cuántos pueden decir amén a esto? La fe funciona. Yo les platicaba lo que el pastor Joel Gutiérrez en Nuevo Padilla, Tamaulipas, es un pueblo pequeño, y dice que estaban en la junta de la alianza de pastores y estaban testificando los pastores diciendo: está bien difícil, hemos perdido gente, la gente ya no quiere ir a la iglesia, la gente tiene miedo, cerramos la iglesia porque ya no hay finanzas, ya no hay. Y el pastor Joel estaba sentado nervioso orando: Dios, que no me pidan que testifique, Dios, que no me pidan, por favor, que no me dejen el lugar, que no me dejen lugar, porque si testifico voy a tener que decir que la iglesia creció, que las finanzas crecieron, que estamos construyendo, que estamos avanzando. Que no me pidan, por favor, que testifique, porque iba a ser la nota discordante. ¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Ya te ha pasado eso con alguien? Una vez me encontré una persona que tenía muchos años que no veía, y me dice: oye, ¿cómo le están haciendo en la iglesia? Está bien difícil la situación, ¿verdad? ¿Cómo le haces para decirle que no sin caerle gordo? Me dijo: ¿cuál es el índice de desempleo en tu iglesia? Le dije: mira, lo único que sé es que antes de la pandemia no había tantos sobres como ahora. En la mañana terminé con un punto que voy a terminar hoy también. Todavía no, lógicamente, pero al final voy a hablar de eso para que... Estoy hablando de los beneficios de hablar en lenguas. Ya he hablado 7 puntos. Quiero que vayas a 1 Corintios 14, 18. Voy a hablar el número 8. Si no tienes los otros 7, pregúntame, o hay gente que está tomando apuntes. Lo vamos a subir. De pronto, ya cuando termino la serie, suben los puntos importantes. El apóstol Pablo, gracias, evitaste que hiciera un oso. El apóstol Pablo fue el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo no anduvo con Jesús, sin embargo fue el único que le entendió. Los discípulos anduvieron con él y no le entendieron ni papas. Pero alguien que no anduvo con él es el que trae la revelación más poderosa de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Hay gente que te va a decir: yo tengo 20 años caminando con Jesús. Eso no significa que lo conoce.
Hay gente que tiene un mes apenas caminando con Él y lo conoce más que los que tienen 30 o 40 años. Porque Jesús no es una enseñanza, Jesús es una revelación, es una experiencia. El apóstol Pablo recibe por revelación tantos secretos, tantas enseñanzas, tanta revelación acerca de Jesús. Dicen que un día en los libros de historia del pueblo de Israel está esto registrado. Dicen que en una ocasión los soldados romanos detuvieron a Pablo porque ellos conocían a Pablo cuando era Saulo. Entonces, como era bravo Saulo, lo querían provocar. Entonces va Pablo con sus discípulos y lo detiene unos personas del ejército del romano, y lo detiene y le dicen: ¿por qué predicas el nombre de Jesús? Dijo, y el apóstol Pablo les contesta: porque he encontrado en ese mensaje el mensaje más poderoso, el mensaje. ¿Y tú crees que Dios hace milagros? Sí. Dice que sacaron una espada y le cortaron la cabeza a uno de los discípulos del apóstol Pablo. Cayó el cuerpo por un lado y la cabeza por otro lado. Y le dijo: si Dios hace milagros, quiero ver. Y dice que fue el apóstol Pablo y agarró la cabeza y se la pegó al cuerpo y oró. Y se levantó y resucitó. Ahí dice: pastor, eso no está en la Biblia. Yo te lo aclaré, no está en la Biblia, está en los libros de historia del pueblo de Israel. O sea, era un tipo temerario en la fe. Jesús llegó un momento, yo se los he enseñado a la iglesia, llegó un momento en el que Jesús dijo: miren, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les enviaré al Consolador. ¿Qué dijo Jesús? Les conviene que yo me vaya. Pero en Filipenses el apóstol Pablo dice: miren, estoy puesto en estrecho en algo, porque varias ocasiones Dios me ha ofrecido irme ya con Él, pero no sé, porque a ustedes todavía les falta, ¿verdad? Les dijo a ellos, ¿verdad? Yo digo: están medio tarugos ustedes y necesito seguirles enseñando. Todavía no es el tiempo de irme. Entonces estoy puesto en estrecho, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, para mí estar con Cristo es mucho mejor que permanecer aquí. Dice: pero les conviene que yo me quede. O sea, Jesús está diciendo: les conviene que yo me vaya, y el apóstol Pablo dice: les conviene que yo me quede. Por amor a ustedes permaneceré aquí, para seguirles enseñando, para seguirles mostrando. O sea, el apóstol Pablo era un tipo temerario en la fe. Era un tipo que cuando se lo topaban, arrancaba cabezas y arrancaba cachos. No se andaba con cuentos. O sea, es un tipo que tiene una revelación. Muchos dicen, lo pone en sus cartas y dice que se le tuvo que poner un aguijón para que no se exaltara por la revelación tan grande que recibía. Wow. Alguien piensa que el aguijón era una enfermedad, otros piensan que el aguijón era una tentación. No sé qué sea el aguijón. Cuando lleguen al cielo, si a alguien le interesa, pues pregúntenle al apóstol Pablo. Lo buscan y le preguntan. O tal vez, ¿verdad? Tal vez. Hoy no he pensado en esa revelación. Tú estás más picudo que el apóstol Pablo. Dice que Dios le habló que era su esposa. Oye, pero era soltero el apóstol Pablo. ¿O decías tu esposa? No, la del apóstol Pablo. Le puso un aguijón en la carne para que no se exaltara por el nivel de revelación que tenía. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Esto ya no se predica en la iglesia. En la iglesia dice: no hables en lenguas para que no se asusten los nuevos convertidos, para que no se asuste. Este es un lenguaje del Espíritu. Esta es la cultura del Espíritu. Si tú amas al Espíritu, amas su lenguaje. Los que se asustan son los cristianos que ya no hablan en lenguas. Pero los que vienen y aceptan a Cristo, desde ese momento comienzan a hablar en lenguas, son bautizados en lenguas. Es diferente las lenguas como una señal de haber recibido a Cristo a las lenguas como un don.
En algún momento de la vida se los voy a enseñar. No sé cuándo, pero en algún momento voy a llegar allá. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Rubén, comienzas a hablar otras lenguas. Y es un lenguaje. Tú puedes hablar en lenguas en la mañana, en la tarde, en la noche, comiendo, cenando, durmiendo, bañándote, en el baño. En cualquier momento tú puedes hablar en lenguas, porque es un lenguaje con el Espíritu. Pero es diferente de que sea el lenguaje del Espíritu a cuando es un don. El don o la operación de hablar en lenguas es diferente. Es cuando Dios te da un mensaje para la iglesia en lenguas. Y dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. A unos palabra profética, a otros palabra de ciencia, a otros fe, a otros el hacer milagros, a otros dones de sanidad, a otros y les empieza a repartir. Son 9 operaciones del Espíritu, y una de esas dice que a unos les dio diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. No es una señal de tener al Espíritu Santo, sino es una enérgima. Es un poder, es una energía que viene sobre las personas para poder moverse en niveles que nunca se habían podido mover. Es cuando Dios da palabras a través de lenguas. Eso es diferente, en algún momento se lo voy a enseñar. Pero ahorita de lo que estoy hablando es del lenguaje del Espíritu. Y el apóstol Pablo se está tirando esto que es poderoso. ¿Te sorprende la revelación del apóstol Pablo? Mira lo que dice. Dice: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Algo encontró el apóstol Pablo, el poderoso apóstol Pablo, en las lenguas, que las acostumbraba como un hábito. Él siempre estaba hablando en lenguas. Siempre estaba hablando en lenguas. Siempre, siempre. Cuando estés pasando por una situación difícil, habla en lenguas. Cuando estés pasando por una situación buena, habla en lenguas. Habla lenguas en todo momento. Hay familias que están siendo tocadas por Dios. Hay jóvenes. Esta serie de enseñanzas la comencé en el campamento de jóvenes, y le comencé a decir a los jóvenes: hablen en lenguas. Y hay jóvenes que estaban totalmente, su familia estaba rota, su comunión con su papá estaba rota, y él comenzó a hablar en lenguas, y Dios está comenzando a restaurar la relación con su papá. Es increíble, es sobrenatural. Angélica me estaba diciendo que en la mañana, cuando se terminó la reunión, que el 22 de agosto Héctor iba a venir acá, pero resulta que están arreglando sus papeles para ellos ir allá a Atlanta, Georgia, y visitar a Héctor, nomás conocer el lugar y regresar. Se van de vacaciones, de shopping allá a los malls en Atlanta, Georgia. Y dice: pastor, yo nomás comencé a hablar en lenguas y todo se aceleró. Y dice que le dijo a Héctor: pues el pastor tiene la culpa, ¿verdad? Habla lenguas. Habla lenguas. Dile a la persona que está a tu lado: habla en lenguas. Habla el lenguaje del Espíritu. Familias van a ser transformadas. Economías van a ser restauradas. Ministerios van a resurgir de las cenizas, de la nada. Ministerios, mantos van a comenzar a surgir a través del lenguaje en el Espíritu. Habla lenguas. Habla lenguas. Dile a la persona que está a tu lado: habla en lenguas. Mira, ponme el verso 22, 1 Corintios 14, 22. La torre, ya tenemos 3 computadoras, ¿qué tal? Así que las lenguas son una señal, no a los creyentes. Háblenle a la religión que lea la Biblia. Háblenle, corran, díganle a los de la religión, los que dicen que los inconversos se asustan porque hablas en lenguas, y que lean este versículo. Dice: las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Alguien recuerda cómo terminamos la reunión en la mañana? Hoy la vamos a terminar igual. Las lenguas es una señal para los que todavía no conocen a Dios.
Dice, para los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, aquí hay un secreto poderoso. Cuando la iglesia habla en lenguas, un mover de salvación comienza a despertar. Cuando la iglesia se une, en la mañana yo decía, en segunda de Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Diga conmigo, el mismo espíritu de fe. Vamos, diga, el mismo espíritu de fe. No es tener un espíritu de fe, sino el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Cuando tú hablas en lenguas, nos movemos en un mismo espíritu de fe. Regrésame en el que estamos. 14:22. 1 Corintios 14:22. Cuando comienza la iglesia, Rubén, a hablar en lenguas, se comienza a mover un mismo espíritu de fe. Y los incrédulos son atraídos. Tal vez, solo tal vez, no está hablando de inconversos. Tal vez hay cristianos incrédulos. Está hablando de incrédulos. ¿Sí? ¿Cuántos saben que hay cristianos incrédulos? ¿Sí? Que prefieren desacreditar lo sobrenatural de Dios para evitarse la pena de creer. No es que yo no crea, esos milagros son falsos. Una vez vino un pastor a visitarme, estaba muy preocupado por mí. Y me dijo, lo que pasa es que estuve en una reunión de pastores y estaban hablando de ti. Y órale, ya soy famoso, ¿verdad? Dijo, es que ellos decían que tú montas los milagros que suceden en la iglesia, que tú le pagas a la gente para testificar que Dios la sanó de cáncer. Y le dije, ¿por qué estás preocupado? Dijo, ¿piensas que me quedé sin dinero por ayudarle a la gente, por pagarle a la gente a que testificara o qué onda? Dijo, no, es que quería saber si te ha afectado mucho esa crítica. Le dije, no, hombre, hermano, yo ni sabía que... Yo le decía a él, ¿cómo cuánto cuesta un cáncer? ¿Cuánto cuesta una leucemia? Samantha, ¿dónde está? ¿Cuánto cuesta un tratamiento? Como para poder decir que puedes pagar y montar. Es mejor decir que los milagros están montados a reconocer que no tienes fe para producirlos. Cuando la iglesia, esto es poderoso, dice las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Hay un mover de salvación, hay un avivamiento de salvación cuando la iglesia comienza a hablar en lenguas. Los evangelistas comienzan a despertar. Los que tienen amor por las almas, comienza a arder el corazón nuevamente. El fuego comienza a arder en tu interior por hablarle a otros de Cristo, por traer. En la mañana yo le decía a alguien, mira, viene un manto sobre ti para traer gente a la iglesia, que no solamente vas a tener con la mano derecha, sino que vas a tener que agarrar con la mano derecha y con la mano izquierda, y tu camioneta se va a llenar y vas a tener que dar varias vueltas para traer gente, porque un mover de salvación se despierta cuando la iglesia habla en lenguas. Hoy al final voy a orar por aquellos que tienen un manto para ganar gente. Por aquellos que dicen, yo me siento incómodo cuando no le hablo de Cristo a la gente. Yo voy a orar. No los que... usted sabe cuando tiene un manto para eso, que busca cualquier oportunidad para hablar, para decir. Yo me acuerdo mucho cómo me divertía cuando Noé me platicaba que me decía, pastor, él fue el pionero de la oración genérica. Dijo, mándame una oración, pastor, pero no le pongas nombre ni enfermedad, nomás mándame la oración. Y yo le dije, ¿para qué la quieren, Noé? Para cuando se suba gente al taxi, yo se la pongo, independientemente de cualquier enfermedad. Y luego lo comenzó a hacer, y Dios comenzó a hacer milagros. Decía, ¿quieres ser sano? Dios te puede sanar en este momento. ¿Quieres ser sano? Así les decía, ¿no? Le decían, sí. Bueno, cierra los ojos.
Le picaba el celular, lo ponía en el auxiliar del taxi y comenzaba yo a orar. Papá, tú me has enviado a sanar enfermos, a hacer milagros. Y la gente comenzaba a ser tocada en el taxi. Comenzaban a haber milagros en el taxi. Pero luego surgió otro problema. Me habló Noé y dijo: pastor, ¿y cómo le hago para que reciban a Cristo? Pues haz la oración de fe. No me pueden mandar una. Entonces, después del milagro decía: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, repite estas palabras. Paz, le ponía play. Y yo decía, y el pasajero repetía. Y yo decía, ¿cuánta gente se ha salvado en ese taxi? ¿No? ¿Cuántos milagros has visto en ese taxi? Esa no era la pecera del amor, era el taxi de salvación. ¿Verdad? Estoy hablando de esa pasión. Si tú tienes esa pasión, no todos la tienen, ¿ok? Si es que no quiero que todos digan: sí, yo la tengo o yo la quiero. No, no es quien la quiere, es quien la tiene, ¿ok? Quien tiene pasión por las almas. Y yo voy a orar. Ana María de Torreón me pidió que orara por ella, por esta unción. Y yo voy a orar por todos aquellos que tienen ese manto, porque el Espíritu me dijo: voy a traer un avivamiento sobre la carpa. No de manifestaciones, porque las manifestaciones ya están. Voy a traer un avivamiento de almas, un mover de salvación. Gente vendrá, me dijo el Espíritu, del norte, del norte, del sur, del oriente y del poniente. Vendrán a este lugar. Dice, porque cuando la iglesia se une en un mismo espíritu de fe, hacer la oración correcta, ese es un imán para los inconversos. La gente que no conoce a Dios comienza a tener hambre por Dios, comienza a tener hambre. Y en la mañana hicimos esto, lo voy a explicar de una vez. Llenamos una hojita, porque el Espíritu, yo así lo vi en mi mente. Y Dios no batalla conmigo, yo le creo. O sea, si Él me dice que regale chocolates, yo regalo chocolates, pero no me ha dicho, si no se emociona. Y en la mañana llenamos una hojita de esta con el nombre de 3 personas por las cuales nos vamos a comprometer a orar en lenguas esta semana. 3 personas que queremos que estén aquí el próximo domingo. La fe no es ambigua, la fe le pone fecha. Y me dijo el Espíritu: traigan más sillas para el otro domingo, porque el mover de salvación comienza a partir de hoy. ¿Alguien está listo para un mover de salvación? Ese mover de salvación te va a empujar a hacer algo que no estás haciendo. Ese mover de salvación, vamos, yo les decía en la mañana que el Espíritu me habló y me dijo: las reuniones de jóvenes van a ser a carpa llena. Viene un avivamiento sobre los jóvenes, un avivamiento de salvación sobre los jóvenes como nunca antes lo hemos visto. Yo le creo a Dios, yo creí, por lo tanto hablé. Entonces lo que dice ahí es que las lenguas es por señal a los incrédulos. Es más, muchas veces va a suceder, vas a poner el nombre aquí de 3 personas o de más, lo de atrás está en blanco, le puedes poner ahí 10 personas, lo que tú quieras. Pero tú vas a orar en el Espíritu esta semana, y antes de que se termine la semana, ellos te van a contactar. Y si no te contactan, tú les hablas a ellos y les dices: el domingo te invito a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué va a haber? Yo te invito el domingo. Y van a estar aquí hijos de familias de aquí que nunca habían querido venir, van a venir. Esposos, esposas de gente que está aquí y en tus esfuerzos no los habías podido traer. En la oración del Espíritu va a comenzar a suceder. Tú lo vas a comenzar a ver, porque hay un mover de salvación cuando la iglesia habla en lenguas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ahorita lo vamos a hacer al final, pero déjeme avanzar. Verso 26, 1 Corintios 14, 26. El número 9 es: las lenguas es una señal para los incrédulos o para los que no creen. El 10 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? ¿Cada uno de ustedes tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación.
Es decir, las lenguas, número 10, son para edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas lenguas, Dios comienza a traer instrucciones. Yo les decía en la mañana, si tú te das cuenta, cuando hablas en lenguas, el Espíritu va a traer instrucciones que tienen que ver con el futuro. Dios no te habla del pasado. Dios no está en el pasado. El pasado no se arregla, se abandona. Él siempre te va a dar una instrucción en el presente que te lleve a un futuro mejor, a un futuro poderoso. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, comienzas a edificar la iglesia. Las lenguas no son para juzgar. Las lenguas no son, mira, si tú tienes juicio en tu boca, no estás listo para tratar con gente rota. Entonces, cuando hay un ambiente de fe, un ambiente donde la iglesia se une en un mismo espíritu y habla en lenguas, el amor de Dios comienza a nacer en los corazones para poder tratar con esa gente, para no juzgarlos, para no decirles por qué esto, por qué aquello. No, Dios no juzga a nadie. Siempre le da la oportunidad de ser salvo. Es más, ya lo juzgó y lo perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonar a tu prójimo? Alguien que juzga un roto es porque ya maquilló su cicatriz. Ya se le olvidó que Dios lo rescató a él de cosas peores. Entonces Dios va a comenzar a hacer nacer amor en el corazón, porque el Espíritu me dijo, este mover de este tiempo se trata de almas. Se trata de almas. Vamos a comenzar a ver una movilización en este municipio. Van a comenzar a decir, ¿qué pasa en Juárez a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde? Hay mucho tráfico por acueducto. Quiero que vayamos a un punto importante. Verso 39. 1 Corintios 14, 39. Dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. No se debe detener el fluir de las lenguas en la iglesia. No se debe. El apóstol Pablo aparentemente está diciendo, porque dice, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Yo prefiero que profeticen a que hablen en lenguas. Y tal parece que el apóstol Pablo está diciendo, no hablen en lenguas en la iglesia, profeticen, pero no está diciendo eso, porque él mismo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y dice, profeticen, pero también hablen en lenguas. Y dice, canten en su lenguaje, pero también canten en lenguas. Y luego dice acá, hermanos, procuren profetizar, pero no impidan el hablar en lenguas. El hablar en lenguas no debe de ser detenido en la iglesia, al contrario, debe ser fomentado. Cuando la iglesia habla lenguas, se desatan cosas que tú no tienes idea, que estás orando, que estás hablando, y te comienzan a salir al encuentro cosas. Mira, yo no tengo la menor duda que las personas que tú escribas aquí y comiences a hablar en lenguas, tenías años que no los veías y te los vas a encontrar. Te van a escribir, te van a llamar, va a suceder algo, va a haber una conexión con esas personas, porque el poder de hablar en lenguas es ilimitado. Cuando tú hablas en tu idioma tienes el límite de tu mente, pero cuando hablas en lenguas no hay límite. El límite es el espíritu y el espíritu es ilimitado. Decía Eddie, me estaba compartiendo hoy que el miércoles les decía a la iglesia cuando predicó que él soñó que andábamos perifoneando en las calles hablando en lenguas, en altavoz. ¿Usted se imagina eso? ¿Sabes? Yo no le he dicho a nadie, pero yo tuve una impresión muy fuerte, Pastor Julián. Yo dije, imagínate lo que sería poner un par de bocinas en una plaza X, allá en la calle, llevar el piano, el bajo, la guitarra y comenzar a cantar
en las calles: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. En la calle, que no para predicarles, no para, simplemente para que los que estén en su casa comiencen a escuchar que hay fe invadiendo las calles del municipio, que no todos son malas noticias. Imagínate que la gente comience a cantar en sus casas: aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda. Imagínate cantar. Estaba imaginando la canción que cantamos, fue en la mañana. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene. Imagínate que la gente comience a escuchar, que le apague a las noticias y diga: ¿qué se oye? ¿Qué se oye? No podemos detener el fluir del Espíritu. El Espíritu se quiere salir de la iglesia. Hechos 10, 44 al 46. El ambiente se está cargando de la presencia de Dios. Ahorita llega el que te platiqué. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Me encanta eso. Me encanta, me encanta. Amo al Espíritu Santo por eso. Yo no sé de qué estaba predicando Pedro. Yo creo que estaba bien aburrida la predicación, que la gente se le estaba durmiendo, que no tenía homilética, ni hermenéutica, ni apologética, ni nada, ni bicicleta, nada tenía. Y el Espíritu Santo estaba escuchando la predicación. Dijo: no, hombre, este cuate no trae nada. Dijo: a ver, hazte un lado, Pedro. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Dice: mientras hablaba. ¿Sí me estoy explicando? O sea, él no esperó a que Pedro terminara de predicar. Mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El apóstol Pedro estaba predicando, estaba hablando y dijo: el Espíritu, está muy aburrido esto, déjame le pongo sabor, déjame le pongo salsa a los tacos porque esto está muy insípido. Y el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el siguiente verso dice algo poderoso. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque mira, ellos habían oído que Pablo predicaba a los gentiles y que el Espíritu caía. Ellos dijeron: no, el Espíritu solo es para los judíos. Eso es imposible. El Espíritu solo es para lo de la circuncisión, no para los de la incircuncisión. Si tú no sabes qué es la circuncisión, no te preocupes. Menos si eres hombre, no investigues. Sí, si te van a llorar los ojitos, no investigues. Ok. Entonces se pusieron nerviosos y dijeron: ¿cómo? El apóstol Pablo anda predicando el Espíritu que solo es para los judíos. Y dijeron: pues vamos a ver. Y enviaron a Pedro con una comitiva. Y dice que Pedro estaba tirando rollo. Y mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los de la incircuncisión. Sobre los incrédulos, sobre los que no eran judíos, sobre los gentiles, cayó el Espíritu Santo. Dice: y los fieles de la circuncisión, mire, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. No le está entendiendo. O sea, ellos creían que el Espíritu Santo era solo para los de la circuncisión, y los de la circuncisión estaban asustados.
Y los incircuncisos estaban metidos en el espíritu, estaban embriagados en el espíritu y estaban viviendo una experiencia. Mira, cuando venga alguien, cuando vengan los teólogos, los que saben mucho y te quieran decir esto, tú embriágate del espíritu. Tú bebe del vino del cielo, tú bebe del vino celestial, tú deja que el Espíritu te embriague. Dile, mira, yo no sé teología, no sé hermenéutica, no sé nada. Lo que sí sé es que cuando adoro al Espíritu me pongo hasta las chanclas. Y cuando yo oro, Él me responde. Cuando yo le hablo, Él me responde. Él contesta las oraciones. Él habla a sus hijos. Dice el siguiente verso, el 46, dice: ¿por qué? ¿Cómo sabían que el Espíritu Santo había venido sobre ellos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahorita nosotros nos alegramos y aplaudimos, pero a ellos les voló la cabeza. ¿Por qué? Porque están ante personas que no son dignas. A su criterio religioso, ellos no son dignos de recibir al Espíritu Santo. Y el apóstol, dicen en otras ocasiones, vamos a leer acá más adelante en otras reuniones, que el apóstol Pablo decía: ustedes ya tienen al Espíritu Santo. Y la gente decía: pues, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué les enseñaron? Si no les enseñaron al Espíritu Santo, decía: bueno, esto se arregla rápido. Les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Pedro no les tuvo que imponer las manos porque ni siquiera él creía. No podía impartir algo a gente que para él eran indignos. Mire, Pedro quiso arreglar a Dios. ¿Sí? Cuando dice que Pedro le dio hambre y pidió que le cocinaran algo y subió a la azotea, y dice que entró en un éxtasis en la presencia de Dios, y dice que vio un lienzo donde descendían animales, toda clase de cuadrúpedos y de todo eso, y dice que oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro quiso arreglar a Dios. Era más santo que Dios. Le dijo: no, ninguna cosa inmunda entre en mi boca. Y se enojó Dios y le dijo: no llames común a lo que yo he santificado. Entonces está Pedro ante la misma visión, pero ahora es en real. Está frente a gente que no era digna, gente que para su religión no debía recibir al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no lo ocupaba. Se reunieron todos, y los fieles de la circuncisión estaban asustados viendo cómo el Espíritu Santo se movía sobre ellos y sobre ellos no. Dile a la persona que está a tu lado: el Espíritu va a caer sobre ti esta noche. Espero que no sea mientras yo esté hablando, porque eso va a significar que no está chido lo que estoy hablando. Que no trae nada a decir el Espíritu: este no trae nada, verás de un lado, déjame, yo caigo. El Espíritu Santo está aquí. ¿Puedes levantar tus dos manos? Puedes comenzar a hablar en lenguas ahí donde estás. Habla lenguas. El Espíritu te va a dar testimonio ahorita de que lo que estoy hablando, Él está en el asunto. Ahora mismo los enfermos comienzan a ser sanados. Si tú venías con una enfermedad, hoy el Espíritu te sana de toda enfermedad. Hay un manto sobre mi vida de milagros.
Así es que si tú viniste hoy por un milagro, recibe tu milagro ahora mismo. Hay un mismo espíritu de fe en este lugar. Revisa tu cuerpo ahí donde estás para que compruebes que el milagro está hecho. Oh, presoro poshenda rabasoro porrere. Un mover de salvación comienza a surgir desde el espíritu al corazón de la iglesia. Oh, presoto robo sendaraba shere. Si tú ya hiciste esto en la mañana, no es necesario que lo vuelvas a hacer, pero si lo quieres hacer otra vez, puedes hacerlo. Ayúdenme los servidores, yo creo que ponemos unas 3 o 4 personas, porque si tú, escucha esto, si tú te comprometes a orar esta semana en lenguas por 3 personas o más, tú levanta tu mano para que te hagan llegar una hoja. En la mañana lo hicimos. Si tú quieres hacerlo, levanta tu mano. Tú vas a ver el poder de hablar en lenguas esta semana. Sheikrosoto robo seirere. Habla lenguas y el Espíritu te va a hablar cuáles son las personas que debes escribir en esa hoja. No quiero que lo hagas en tu deseo, sino lo hagas en el Espíritu. Yo sé que hay gente que va a necesitar 3 o 4 hojas porque tiene una pasión por las almas. Los sugieres están repartiendo esa hoja. Si tú necesitas esa hoja, levanta tu mano y buscas una pluma ahí a tu alrededor y escribes los nombres de esas personas. Ahorita los vamos a colocar acá enfrente. Yo solo obedezco lo que el Espíritu me habló. Me pasas la caja. La caja. O de la transmisión. Okay. Vamos a hacer algunas cosas hoy. Tú comienza a escribir el nombre. Quiero orar. Hay algunas personas que se están comunicando en la transmisión por milagros, porque están contagiados de COVID. Papá, enviamos una palabra de bendición sobre cada uno de ellos. Creemos que tú sanas cualquier enfermedad, que no hay un virus que se resista, no hay una bacteria, no hay una enfermedad que se resista a tu poder. Tu palabra dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hoy declaro bendición sobre Lenin Moroni Lozano, sobre Perla Rangel, sobre Bernabé García, Juan Antonio Rodríguez, Rocío Elizabeth Rodríguez, Carmen Araceli Rodríguez, Guillermo Antonio Muñoz, Rigoberto de León, María del Carmen Samarripa, Rogelio Villegas, Arturo Reina y Raúl Hernández. Declaramos el COVID fuera de sus cuerpos en el nombre poderoso de Jesús, y enviamos una palabra de salud y de sanidad, no importa en qué etapa vayan. Hoy declaramos que el poder de Dios está sobre ustedes, y como iglesia nos unimos en un mismo espíritu de fe a orar y declarar milagros poderosos sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús.
habla lenguas ahí donde estás. Esta reunión es muy estratégica para mí. Es muy intencional. Si alguien ya tiene su hojita llena con los nombres, venga y deposítelo aquí en esta caja, por favor. Toda la semana va a estar esta caja aquí en el altar y vamos a estar hablando en lenguas. Cada mañana los que trabajamos aquí en las oficinas estamos orando en lenguas y lo vamos a estar haciendo esta semana. Y tú en tu casa vas a estar orando en lenguas por estas personas. Oh, presa. Espíritu Santo. Oh, preseita rabasheire. Oh, presoto robo sheire sanda rabacroshere. Oh, rababasoto robo sheire brasoto robo sheire. Oh, si tú no puedes hablar otras lenguas, nada impide que lo hagas. Tú puedes hablar en lenguas hoy. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Familias enteras siendo salvas, familias enteras viniendo al conocimiento de Dios. Oh, presoto robo seire. Todos aquellos que tengan una pasión por las almas, todos, si ya pasaste a dejar tu hojita, ven y comienza a pasar de este lado, la mitad de este lado del altar. Todos los que tengan una pasión por las almas, yo quiero orar por ustedes. Comienza a venir de este lado. Si tú tienes una pasión por las almas, ven acá. Si no la tienes, no vengas. Pero si tú tienes una pasión por las almas, ven acá. Oh, rey, brava, soto, robo, sei, re. De la mitad hacia acá. De la mitad hacia acá, por favor. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracias.